Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este momento, por esta hora, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que sea una bendición para todos, Señor. En verdad te lo pido, Señor. Danos sabiduría, Señor. Revélanos tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Que sea una bendición para todos aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor. Amén. Vamos a leer Génesis en el capítulo 23. Y dice la Escritura, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Después se levantó Abraham delante de su difunta y habló a los hijos de Het diciendo, extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, para que sepulte a mi difunta, apartándola delante de mí. Abraham sepultó a Sara en el mejor de los sepulcros. Qué tan importante era para Abraham el lugar de sepultar a Sara. Para él era importante. Abraham le dio mucha importancia al lugar donde él, y no solamente él y Sara, sino sus descendientes serían enterrados. Es decir, Abraham le dio más importancia al lugar donde enterrar a Sara y el lugar donde iba a enterrarse a las tres parejas. Le dio más importancia que el lugar donde él moraba, que el lugar donde él moraba sobre la tierra. Para él, para Abraham, era más importante el futuro que el presente. Cuando nosotros lleguemos a pensar de esta manera, como llegó a pensar Abraham, que para el ser humano es más importante el futuro que el presente. El presente escasamente durarás, ni sabemos cuánto tiempo, pero es una vida que se desvanece, que se acaba. Pero ¿dónde vamos a estar en el futuro? En la eternidad, ¿dónde vamos a estar? A eso es a lo que Abraham estaba pensando. Para él el futuro era más importante que el presente. La humanidad le da más importancia al presente que al futuro. Es decir, la humanidad está enfrascada en el presente, en su vida presente terrenal, que pensar en su vida, qué va a suceder de él en el futuro. Aunque la gente vea que la gente se está muriendo y que mueren todos los días, no razona y no piensa que para el ser humano lo más importante es el futuro, no el presente. Para Abraham era más importante el futuro que el presente. Esto se debía a que él se consideraba un extranjero y peregrino sobre la tierra, quien esperaba con anhelo una ciudad permanente y una patria mejor. Esto era para Abraham algo tan importante. Hebreos en el capítulo 11, en el verso 9 y 10. Hebreos capítulo 11, 9 y 10. Dice en el verso 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba.
sin saber a dónde iba, sin saber lo que iba a suceder. Esto le dio a Abraham constante oportunidad de ejercitar su fe para confiar en que Dios lo guiaría en cada circunstancia, para lo cual debería tomar la presencia de Dios como un mapa de viaje. El verso 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, aún en la tierra prometida, en la tierra física que Dios les dio al pueblo judío. Para él era extranjero, aún en esa tierra era peregrino y extranjero. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba con anhelo la ciudad que tiene fundamento. La ciudad es nuestra esperanza, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso Abraham pensaba en el futuro, no pensaba en el presente. La mayoría de la gente hoy piensa mucho en el presente, pero no le da la importancia al futuro. Esta ciudad es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, lo que dice Gálatas 4:26, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. Él pensaba en esta ciudad, pensaba en esta ciudad. Para él era esta ciudad su morada, su meta, su futuro. Él no vivía por el presente, sino por el futuro. En Apocalipsis 21 dice: y vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Es decir, Abraham le dio más importancia. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Para Abraham esto era lo importante. Esto es lo que es importante para nosotros. Los creyentes somos peregrinos, somos extranjeros de esta tierra. Nuestra meta es la ciudad, la nueva Jerusalén. Esa es nuestra meta. Tal como los patriarcas esperaban esta ciudad, la cual Dios ha preparado para su pueblo, y el tabernáculo de Dios, donde morará con el hombre por la eternidad. Tal como los patriarcas esperaban esta ciudad, así también nosotros la buscamos. Hebreos capítulo 13, en el verso 14. Si nosotros no estamos en este propósito, con esta mentalidad de pensar en la nueva Jerusalén, que es nuestro destino, la nueva Jerusalén es nuestra morada eterna, donde vamos a estar por la eternidad. Por la eternidad vamos a estar siempre. Hebreos 13, en el verso 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Cuál es tu ciudad? Muchos se glorían por tener la ciudadanía americana. Otros anhelan ser ciudadanos americanos y luchan con desesperación para lograr tener una ciudadanía de los estadounidenses. Pero para los que hemos visto las promesas de Dios, aquí no tenemos
nosotros una ciudad permanente. Ni los Estados Unidos ni ninguna otra nación será permanente. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En eso debemos de pensar, ser ciudadanos del reino de Dios. Cuán importante es que todos los seres humanos sean participantes de la ciudadanía de Dios. Cuánta gente se desespera por tener alguna ciudadanía de algún país y en eso viven y en eso piensan. Pero Dios ha prometido que si nosotros lo recibimos, Él nos va a hacer ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuánta gente se vanagloria por ser ciudadanos americanos? Y en eso se glorian. Pero nosotros le damos gloria al Señor porque somos parte de la ciudadanía de Dios. Génesis capítulo 23 en el verso 8. Aquí vamos a ver por qué Abraham le dio tanta importancia al lugar donde iba a sepultar a Sara. 23, 18. Dice Abraham, como dice 23, vemos nosotros en el capítulo 23 que Abraham compró el lugar donde iba a sepultar a Sara. En ese mismo lugar iban a sepultar a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos también forman parte de los nombres que iban a ser sepultados en este lugar. Por eso Abraham en el capítulo 23, en el verso 6 dice: óyenos, Señor, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Es decir, Abraham no iba a sepultar a Sara en cualquier lugar. Tenía que ser el lugar mejor. En el verso 7 dice: Abraham se levantó, se inclinó ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta, apartándola delante de mí, oídme, interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que es suya y que está al extremo de su campo, que por su justo precio me la dé como propiedad para sepultar en medio de vosotros. Hebrón estaba sentado entre los hijos de Het, y respondió Hebrón, el Eteo, a Abraham: oídos de los hijos de Het, he oído de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy el campo, te doy la cueva que está en él, te la doy a ti. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta allí tu difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón, a oídos del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio del campo tomando de mí para que sepulte a mi difunta allí. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. Un terreno que vale 400 ciclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Por tanto, sepulta tu difunta. Entonces Abraham escuchó a Efrón y puso a Efrón
la plata que éste le había dicho a oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata de uso corriente entre mercaderes. Así compró Abraham el lugar para sepultar a su difunta Macpela. Es el lugar apropiado para sepultar a su difunta. Los nombres de Abraham, Isaac y Jacob forman parte del título divino de Dios, quien es el Dios de la resurrección. Mateo capítulo 22, 32. Mateo 22, 32. ¿Qué tan importante era para Abraham sepultar a su difunta en ese lugar? Para Abraham era muy importante el lugar donde iba a sepultar a Sara. 22 en el verso 32 del Evangelio de San Mateo. Dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. En eso consiste los tres nombres, Abraham, Isaac y Jacob, que fueron sepultados en la misma sepultura que compró Abraham. Son los nombres que Dios estableció aquí en la tierra para que su nombre, el nombre de Dios, sea glorificado a través de Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres nombres, aquí nos dice: puesto que Dios es el Dios de los vivos y es llamado el Dios de Abraham, llamado el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob resucitarán. Esto es, ellos resucitarán. De este modo, el Señor Jesús explicó las Escrituras, no solo de conforme a la letra, sino también conforme a la vida y el poder implícito en ellas. Aunque Abraham, Isaac y Sara vivían en Berseba, Sara murió y fue sepultada en Hebrón, el lugar de comunión con Dios. Hebrón se encuentra entre Berseba al sur y Jerusalén al norte. Allí nos dice que Abraham sepultó a Sara. Evangelio de San Juan en el capítulo 19, en el verso 38. 19:38 del Evangelio de San Juan. Dice el verso 38. Dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron, pero luego llegó este hombre José de Arimatea por el cuerpo. ¿Para enterrarlo dónde? En el mejor sepulcro, en el lugar más bueno. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También estaba con José de Arimatea Nicodemo, el que fue a ver al Señor, el que le dijo: el Señor, es necesario nacer de nuevo. También Nicodemo,
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según costumbres sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa del día de la preparación de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, y allí pusieron a Jesús. Es decir, al Señor cuando murió no lo sepultaron en cualquier lugar. Tenía que ser un sepulcro de lo mejor. Abraham no solo es, Hebrón no es solo es un lugar de comunión, sino también el camino que conduce a la nueva Jerusalén. Es decir, Abraham sepultó a su mujer en un lugar que conducía a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en la resurrección. En cuanto a su significado espiritual, la cueva de Macpela en Hebrón, donde Sara fue sepultada, es la puerta de entrada a la nueva Jerusalén. La cueva de Macpela estaba al extremo de un campo donde había muchos árboles. Verso 17, un campo donde la vida crece, por ende implica resurrección. Abraham no solo sepultó a Sara en un lugar no solo sepultó a Sara en un lugar de muerte, sino en un lugar de vida, un lugar lleno de resurrección. Primera de Corintios 15, en el verso 36. Es decir, todos los que hemos recibido a Cristo necesitamos saber que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, no solamente nos perdonó, no solamente nos salvó, sino que Cristo resucitó. Cristo resucitó, es decir, Cristo trajo la resurrección. Satanás vino y trajo la muerte, pero Cristo trajo la resurrección. Verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo y de algún otro grano. La resurrección. Abraham no sepultó a Sara en un lugar de muerte, sino en un lugar de vida, un lugar lleno de resurrección. Esto indica que Abraham creyó en Dios, en el Dios de la resurrección. Romanos capítulo 4, en el verso 17. 4:17 de Romanos. Qué importante es que nosotros veamos la resurrección. 4:17. Según está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si existiese. Cuando nosotros llegamos al punto de la resurrección es la única que nos puede quitar el temor. Por un lado, la muerte siempre está acechándonos, siempre. Pero si pensamos nosotros en la resurrección nos liberta de la muerte, nos quita el temor de la muerte. Es importante que no solamente que veamos que Cristo murió, sino que Cristo resucitó de entre los muertos. Abraham
estaba lleno de expectativa. Abraham estaba muy atento de que su esposa sería resucitada, estaría en la ciudad que tiene fundamento. En eso debemos de pensar. Cuando alguno de nosotros, algún ser querido se parta de aquí, tenemos que pensar en la resurrección. Abraham estaba tan atento de que su esposa sería resucitada. Abraham hizo entendimiento sobre la muerte de Sara. Sabía bien que no era su fin, que la muerte de Sara no era su fin, sino un ingreso por la puerta de resurrección. La puerta de entrada a aquella ciudad esperada, aquella patria mejor. Abraham creyó a Dios con respecto a dos cosas. Uno, el nacimiento de Isaac. Cuando Abraham ofreció a Isaac, él creyó en Dios y creyó en la resurrección. El nacimiento de Isaac, el cual está relacionado con el Dios que llama las cosas que no son como si existiesen. Dos, la devolución de Isaac después que Abraham lo presentó como ofrenda, lo cual está relacionado con el Dios que da vida a los muertos. Abraham creyó a ese Dios y lo aplicó a su situación. Debido a que Abraham tenía fe, creyó la palabra de Dios con respecto al nacimiento de Isaac. ¿Cuánto entendimiento llegó a tener este hombre? ¿Cuánto conocimiento pudo tener este hombre, Abraham, que para él y para la muerte de Sara no era más que el camino a la resurrección? Los muertos. Abraham creyó en ese Dios y lo aplicó a su situación. Debido a que Abraham creyó y tenía fe. Con respecto al nacimiento de Isaac, lo cual era aparentemente imposible, y también obedeció inmediatamente al mandamiento de Dios de ofrecer a Isaac, creyendo que Dios lo resucitaría de entre los muertos. Esto se refiere a su gran poder de resurrección. Este gran poder nos capacita para eliminar la muerte y vencer todo lo que pertenece a la muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la muerte? Yo creo que la mayoría hemos experimentado la muerte. Así como hemos experimentado la muerte, tenemos que tener la experiencia de la resurrección. Cuando nosotros aplicamos como Abraham la resurrección a nuestras cosas y a nuestra vida, aún las enfermedades huyen de nosotros porque nosotros estamos en la fe de la resurrección. Para Abraham, la muerte de Sara no era su fin, sino su ingreso por la puerta de resurrección, la puerta de entrada a aquella ciudad esperada, aquella patria mejor. La muerte de José, Génesis capítulo 50 en el verso 22. Génesis 50 en el verso 22. Dice en el 22, habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manases, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a la tierra prometida, la tierra de la promesa, donde se establecería la ciudad santa, la nueva Jerusalén.
José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os haré subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Hizo jurar José a los hijos de Israel, diciéndole: Dios ciertamente os visitará. Haréis subir de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. En Egipto murieron sus hermanos, su descendencia. La salida de Egipto significa resurrección. Llevarse los huesos de José de Egipto a la tierra prometida significa resurrección. La muerte de José y sus huesos. Un hueso representa una vida inquebrantable, una vida en resurrección. Por tanto, sacar los huesos de José de Egipto para llevarlos a la buena tierra representa la resurrección. ¿Qué tan importante? Para nosotros que le demos la importancia a los huesos de nuestras familias, de nuestros seres queridos, que sepamos el lugar donde los sepultamos y los guardemos y los tengamos cuidado de dónde los sepultamos y la importancia de sus huesos, porque los huesos representan resurrección. Indica que quienes tienen parte en el reino de Dios ya no viven en la vida natural, representada por la carne y la sangre, sino en la vida de resurrección representada por los huesos de José. Primera de Corintios 15:50. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. A los ojos de Dios, todos los hijos de Israel murieron y fueron sepultados en Egipto. Por tanto, el éxodo de Egipto fue verdaderamente una resurrección del mundo. Y también nos llevó a una genuina santificación para el Señor. El nuevo comienzo para los hijos de Israel era un nuevo comienzo propio de una vida sin pecado. Esto solamente se pueden ser logrados únicamente por la vida de resurrección. En esto se manifiesta que cuando una persona acepta a Cristo y es bautizado, él muere en ese momento y nace en resurrección. Por eso es tan importante que el creyente, que las personas sean bautizadas y sean sumergidas y salgan de allí en resurrección como una nueva criatura, un nuevo comienzo, una nueva forma de vivir. Para los judíos, para los israelitas que salieron de la esclavitud, era un nuevo comienzo en resurrección. Nosotros esperamos que venga el Señor para que resucite a los que no están con nosotros. Pero nosotros no necesitamos morir para entrar en la resurrección. Ya ahorita debemos experimentar la resurrección en nuestra conducta, en nuestra manera de ser. Segunda de Reyes, capítulo 13, en el verso 20. ¿Qué tan importante? 13:20 de la Segunda de Reyes. Dice en el verso 20: y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahora bien, las bandas de los moabitas solían invadir la tierra al comienzo del nuevo año. Aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando vieron una banda. Arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo y tan pronto tocó el hombre los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eliseo realizó muchos milagros, pero mire lo que dice el verso 14. Cuando estaba Eliseo enfermo, con la enfermedad de la cual había de morir, descendió a él a Joás, rey de Israel, y lloró sobre él diciendo: Padre mío, los carros de Israel y sus jinetes.
Él sanó a muchos. Eliseo sanó a muchos, pero él estaba enfermo y murió de la enfermedad que tenía. Eliseo realizó milagros de sanidad divina para otros, pero por la voluntad de Dios, él mismo no fue sanado milagrosamente. Eliseo había fallecido y su cuerpo era un cadáver. No obstante, en el espíritu, él ministró para vivificar a uno que estaba muerto. Incluso muerto. Eliseo podía vivificar a otro. Este es un cuadro de Cristo en resurrección. Todo aquel que toca a Cristo es vivificado. Todo aquel que toca al Señor vive. La regeneración implica que una persona espiritualmente muerta ha tocado al Cristo que murió y resucitó y ha sido vivificado por tocar a Cristo. Evangelio de San Juan en el capítulo 5. Evangelio de San Juan. Capítulo 5 en el verso 25. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Aquí está hablando no de los muertos físicamente, sino de los muertos espiritualmente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, aquí se refiere a todos aquellos que han muerto físicamente, sepultados en una tumba. Y resucitar equivale a resucitar físicamente. Saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Es decir, el Señor trae la vida para los que creen, pero aún los que no creen también resucitarán para condenación. Pero los que recibieron al Señor resucitarán para vida. Hay un capítulo aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. 11 del Evangelio de San Juan. Dice: estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con ungüento y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Pero Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, el Señor no fue inmediatamente. El Señor estaba esperando que Lázaro muriera. Y dice la Escritura, en el verso 9, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿se recuperará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente a Lázaro: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro de Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Cristo es la resurrección. Cuando nosotros recibimos a Cristo y creímos en Él y lo aceptamos, ¿qué recibimos? Recibimos a Cristo. Pues Cristo es la resurrección. Cristo es la vida. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta palabra puede vencer a la muerte. Está hablando que Él es la resurrección y que la muerte está vencida. Cristo resucitó. Él nos trajo la resurrección y la vida. Por eso dice en su palabra que nosotros debemos de vivir sin temor. ¿Cómo se logra? Por medio de Cristo. Cristo es la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y le pregunta: ¿crees esto? Ella respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Su respuesta no contestó la pregunta del Señor. Su conocimiento viejo y absorbente le cubrió los ojos y le impidió entender la nueva palabra del Señor. El viejo conocimiento del hombre, sus viejas opiniones, son velos que le impiden conocer claramente la revelación de Dios. Él es la resurrección y la vida. No hay por qué temer. Dice: habiendo dicho esto, fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciéndole: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo estaba reprochando. Eso es, los pensamientos naturales no sirven más que estorbar el propósito de Dios. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se indignó en su espíritu y se turbó. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira, ¿cómo le amaban? Algunos de ellos dijeron: el que abrió los ojos al ciego. ¿No podría haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, indignado dentro de sí, de otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta en la entrada. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quede. Si ustedes se dan cuenta, nuestros pensamientos, nuestra manera de conducirnos siempre estorba el propósito de Dios. Ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces le quitaron la piedra y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre que me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatale y dejarle ir. El Señor es la resurrección. El Señor en este día quiere que nosotros vivamos la resurrección, que vivamos la salvación de Dios completamente, no en una parte, sino completa. Que nosotros confiemos en la resurrección. La resurrección no es un asunto que va a venir, sino la resurrección es un asunto que ya debemos experimentar desde ahorita. Cada día estamos resucitando. Cada día nosotros morimos y resucitamos. Morimos a la carne, al viejo hombre, pero resucitamos en el nuevo hombre, en una nueva creación. El Señor hoy en este día nos hace ver que nosotros debemos de vivir una vida sin temor a la muerte. La muerte está vencida. Cristo la venció en la cruz. Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, nosotros entramos en su resurrección. El Señor entró en nosotros como la resurrección y la vida. Por eso Abraham y los antiguos le dieron tanta importancia el lugar donde iban a sepultar a sus difuntos, porque creían en la resurrección. Aquellos que sepultan a sus difuntos en cualquier lugar, ellos no piensan en la resurrección. Donde caiga, donde sea, sin darle la importancia. No quiero decir con esto que caigamos en la doctrina católica, donde las personas van a los lugares y piensan que sus difuntos vienen y se comen lo que les llevan. No, que tengamos un conocimiento más profundo sobre la resurrección. Con esto podemos decir en estos momentos que si creemos en la resurrección de Cristo, nos la aplicaremos desde hoy a nuestra vida natural. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.